Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo de estar junto a ti, un tiempo donde la iglesia nos juntamos, Señor, teniéndote a ti, queriéndote tener a ti como el centro de nuestra reunión. Gracias porque podemos compartir la cena recordando que Jesucristo es nuestro todo, es nuestra alfa y omega, nuestro principio y fin. Padre, queremos en el nombre de Jesús pedir por nuestras familias. En este tiempo, Señor, queremos pedir por nuestros hijos, Señor, para que tú nos des la sabiduría, nos des la gracia y nos des la ayuda, Señor, para cuidar a nuestros hijos, para guiarles, Señor, en tu palabra, en tu voluntad, en tu sabiduría, para ayudarles a que te conozcan tal cual tú eres. Ayúdanos, Señor, a aconsejarles, a disciplinarles con amor y también, Señor, a tomarles de la mano y guiarles todo el tiempo que tú nos permitas estar con cada uno de ellos. Padre, te damos gracias porque tú nos tratas como hijos a quienes tú cuidas, nos guías de la mano, nos disciplinas, nos alimentas, Señor, y también quieres que trabajemos en tus negocios. Padre, te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hijos y también por tu palabra de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero que me acompañen en el libro de Hechos capítulo 9, el libro de Hechos capítulo 9, versículo 10 al 18. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 10 al 18. Seguimos en esta serie de mensajes basadas en el libro de Hechos y como les conté al principio, va a ser una serie que va a tomar mucho tiempo. Y va a tomar mucho tiempo porque es necesario que todo lo que nosotros, o lo máximo que podamos ver en el libro de Hechos, podamos valorarlo y entender por qué Dios puso este libro en la Biblia y por qué cada historia, cada información, cada palabra, también cada capítulo que está en el libro de Hechos, ¿por qué está ahí? ¿Por qué Dios lo dejó? ¿Cuál es el propósito de Dios? Nosotros creemos y entendemos y sabemos que toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Él, es palabra de Dios. Con el paso del tiempo, nunca debemos acostumbrarnos a dar por sentado esta verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Sino que a medida que pasa el tiempo y usted sigue caminando como cristiano o está comenzando a caminar como cristiano, nunca olvide esto. Dios nos habla a través de su palabra y cada historia, cada capítulo en la Biblia tiene un propósito de Dios de comunicar un mensaje a usted, a la iglesia, a todos nosotros. Vamos a leer entonces el libro de Hechos capítulo 9, versículo 10 al 18. Dice así el Señor en su palabra: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Amén. Hoy día el tema, el título del mensaje, la reflexión que quiero compartir con ustedes, la enseñanza es: aquí estoy, Señor. Este es el tema. Aquí estoy, Señor. Lo que hasta ahora hemos estado viendo de manera progresiva es el comienzo de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana. Son nuestros comienzos como iglesia, como cristianos. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo Dios ha ido cumpliendo lo que Él prometió cientos de años atrás y que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos visto desde el comienzo, desde el libro de Hechos, que el propósito de Dios ha sido manifiesto y se ha ido cumpliendo tal cual como Él lo diseñó, su propósito y su plan. Hemos visto cómo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y cómo la iglesia nació y muchos se convirtieron. Hemos visto también que la iglesia creció a tal punto que los apóstoles necesitaron ayuda de diáconos y vimos la intervención o el servicio de algunos que eran cristianos y comenzaron a servir las mesas. Se les conoció como los primeros diáconos. Después de eso vimos que también discípulos dejaron Jerusalén para predicar el evangelio en otras ciudades, donde también por causa del testimonio de un diácono hubo una persecución. Y eso también llevó a que otro diácono, discípulo del Señor, Felipe, fuera a la parte norte de Israel, a Samaria, a predicar el evangelio. Vimos cómo muchos se convirtieron. Los apóstoles llegaron a apoyar a los nuevos convertidos, a la nueva iglesia. Y después de eso nosotros vimos, el libro de Hechos tuvo un cambio, tuvo un giro, podríamos decir casi 90 grados, donde vemos presente la historia de la conversión de Saulo de Tarso en el capítulo 9. Específicamente la conversión del que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. La semana pasada Matías compartió acerca de esta enseñanza, la verdadera conversión basada en la conversión del apóstol de Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, el apóstol a los gentiles. Hoy día vamos y seguimos en una progresión que quiero que ustedes puedan ver cómo el plan de Dios, los designios de Dios y la voluntad de Dios siempre tiene un propósito. Y espero que hoy día usted pueda ver que Dios no improvisa, que Dios tiene un plan y en este plan Él tiene siempre propósitos, podríamos decir, en cada etapa de este plan. El versículo 10 también toma un giro, aunque está involucrado con la historia de Saulo de Tarso, pero toma un giro porque en la historia que acabamos de leer del versículo 10 al 18 encontramos tres personas que interactúan en esta historia. Una de estas personas que interactúan en esta historia o están presentes es Ananías, el Señor nuestro Dios y Saulo de Tarso. Pero quiero que ustedes puedan ver o den cuenta que aunque estas tres personas intervienen en esta historia, hay uno que podríamos decir es más protagónico. El Señor claramente, sabemos, de tapa a tapa es protagónico en la Escritura. Pero el texto que hemos leído del versículo 10 al versículo 18 no trata esencialmente de Saulo de Tarso, sino que esta historia trata ¿de quién? Ananías. Y el versículo 10 dice acerca de Ananías: había en Damasco estaba mucho más al norte que Samaria y que Galilea, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y quiero que nos fijemos en lo que la Escritura dice acerca de Ananías. La Biblia no entrega muchos datos de este cristiano. Más que nada dice que era un discípulo. Ahora, este Ananías es totalmente distinto. Es otra persona, la Ananías que ya nosotros habíamos leído, Ananías y Zafira, esposa de Zafira, que ellos murieron porque Dios trajo juicio sobre ellos, ¿cierto? Y quitó su vida de ellos. Este es otro Ananías, es un personaje distinto. Y la Biblia dice que es un discípulo que era parte de la comunidad cristiana en la ciudad de Damasco. Hasta allá también había llegado el evangelio.
Lo interesante es que aquí el personaje principal no es un apóstol, el personaje principal no es un diácono, el personaje principal en esta historia es un discípulo. Y nosotros vemos cómo el libro de Hechos ha ido de manera progresiva mostrándonos también de que en la obra de Dios no todo se trata de los apóstoles, que no todo se trata de los diáconos, sino que también en la obra de Dios y en el plan de Dios se trata de los discípulos. Aquí al comienzo del versículo 10 habla acerca de este hombre, de este cristiano, y se le identifica a Ananías como cierto discípulo. Ni siquiera se dice que era un discípulo especial, que era un discípulo lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder del Señor, como se dio testimonio de Esteban, ¿se acuerdan? Y también de Felipe, de los apóstoles, sino que solamente se dice era cierto discípulo. Pero aunque este comienzo pudiera darnos tal vez una idea de que Ananías era un discípulo tal vez común y corriente, la historia nos muestra que él como discípulo no era común y corriente. Queridos hermanos, para el Señor Jesús, uno de sus discípulos es alguien común y corriente. Todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nos hemos convertido a Él, que hemos comenzado a ser discípulos, ¿será que somos alguien común y corriente, solamente un cierto discípulo? No. Para cada uno de nosotros, para el Señor, ciertamente tenemos un propósito en el plan de Dios. Y yo quiero decirle, de parte del Señor, de lo que vemos aquí en la Escritura, Él hablándonos, es que si usted se siente a veces como un discípulo más, cierto discípulo, tal vez, mira, yo no tengo muchos dones, talentos, ni gracia, ni responsabilidades, ni liderazgo, solamente creo en el Señor Jesús, lo sigo, intento hacer lo mejor que puedo. Quiero decirle que usted es importante para Dios y en el plan de Dios. La Escritura aquí nos muestra la historia de cierto discípulo y no muestra más características, sino que dice cierto discípulo en la ciudad de Damasco. Ser cristiano tiene que ver con esto, ser discípulo. Y la palabra discípulo en esencia quiere decir uno que sigue, uno que aprende y uno que obedece. En los tiempos del Señor Jesucristo era común entender este término de discípulo porque sabemos que en la cultura hebrea judía habían maestros, habían rabinos que eran líderes también de la comunidad, de la cultura en el país de Israel. Y estos rabinos tenían discípulos. Algunos indican que los discípulos no tenían la capacidad de pedir como pagar una membresía, puedo seguirte, sino que eran los maestros quienes decían a la gente o a los jovencitos, sígueme. Era un privilegio seguir a un rabino, un maestro, para ser entrenado, porque no eran entrenados para tener Biblia en la cabeza, eran entrenados para ser líderes de la nación de Israel, para liderar a aquellos que creían en Dios, que eran parte del pueblo de Dios y querían seguir siendo parte del pueblo de Dios y querían hacer la voluntad de Dios. La palabra discípulo quiere decir esto, un aprendiz. Un discípulo es alguien que sigue al Señor Jesús, pero también es alguien que obedece. Y es interesante que aquí al comienzo de esta historia se habla de Ananías como discípulo. Él era un aprendiz. Ananías era alguien que seguía al Señor Jesucristo, pero Ananías también era alguien que estaba dispuesto a obedecer al Señor. Y dice que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión. El versículo 10 nos muestra de que Ananías era discípulo, pero una de las características que nos muestra de un discípulo es que tiene contacto con el Maestro, tiene contacto con Dios. Dice que aquí el Señor se comunicó, habló, dice, le dijo en una visión a Ananías, le entregó un mensaje, le dio a conocer su voluntad a este discípulo, cierto discípulo del Señor. Es interesante que lo que Dios quería hacer, que era muy importante porque aquí tienen que ver con los comienzos, podríamos decir, de la vida en Cristo y del ministerio del gran apóstol Pablo.
Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, pero él necesitaba usar a alguien para que también este nuevo cristiano, este nuevo discípulo, Saulo de Tarso, pudiera tener un buen fundamento para lo que venía después. Y el Señor no se comunicó con un apóstol. El Señor no se comunicó con un diácono. El Señor se comunicó a través de una visión con cierto discípulo. Hoy día debemos volver a recordar y a entender lo que significa ser discípulo de Jesús. La semana pasada la palabra de Dios trataba acerca de una verdadera conversión. Pero la verdadera conversión no es todo, no se acaba todo ahí. La verdadera conversión es la puerta que se abre para que ustedes y yo, las personas, puedan comenzar a tomar la decisión si deciden ser discípulos del Señor Jesucristo. Pero necesitamos volver a saber lo que significa ser discípulo. Un discípulo es alguien que tiene contacto con el Maestro. Es una relación. Ser discípulo de Cristo, sabemos, alguien que tiene y necesita tener una relación con Cristo el Señor, no solamente un día a la semana, cada día, cada momento del día. Debemos volver a recordar lo que son las características de ser discípulo de Jesús, porque a veces nos hemos alejado tanto de cuando ocurrieron estos eventos que se nos van olvidando y a veces cruzamos los cables y muchas cosas que ocurren en nuestra vida nos hacen distraernos de lo que debe ser recordar y vivir nuestra identidad como hijos de Dios, como discípulos. Somos hijos de Dios, sí. Somos cristianos, sí. Nos hemos convertido, sí. Pero la Biblia nos llama también discípulos. ¿Y qué significa ser discípulos? ¿Cuáles son las características de un discípulo? En primer lugar, un discípulo es alguien que escucha o busca escuchar a Dios. Dice que el Señor le dijo en una visión a Ananías. Dios se comunicó con este discípulo. Y dice la Escritura al final del versículo 10 que Ananías contestó y dijo, aquí estoy, Señor, contestó él. Una de las principales características de un discípulo es alguien que busca escuchar a Dios. Es alguien que busca tener una relación, es alguien que espera la dirección de Dios para la vida. Un discípulo es alguien que, como dijimos, es alguien que cree, es alguien que sigue y que obedece. Un discípulo es alguien que está dispuesto. Y lo interesante aquí es que cuando el Señor se comunica con Ananías, ¿cómo responde Ananías? ¿De qué manera Ananías contesta aquí? La Reina Valera dice, heme aquí, Señor. La Biblia, Nueva Biblia de las Américas, dice, aquí estoy, Señor. Cuando Ananías contestó al Señor y le dijo, aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor, en primer lugar tenemos que darnos cuenta que Ananías sabía quién le estaba hablando. No vemos aquí que Ananías dijo, ¿qué será esta voz que tengo aquí? ¿O qué será esta visión, este sueño? ¿Será que comí mucha comida hasta tarde y esto me provocó una pesadilla? ¿Será que estoy sugestionado por algo? Sino que la Escritura nos dice que este discípulo distinguió la voz de Dios, que era Dios, no otra persona, no era su conciencia, no estaba sugestionado ni es que había comido mucha comida, un asado tarde en la noche. Un discípulo verdadero, un discípulo del Señor, sabe cuándo es el Señor. Y por eso aquí cuando Ananías supo que era el Señor, él contestó inmediatamente, heme aquí, Señor. Él no solamente dijo, heme aquí, aquí estoy listo, ¿quién será? Aló. Él dijo, heme aquí, Señor. Y la semana pasada Matías nos hablaba un poco de lo que significa esta palabra Señor que aparece aquí en la Escritura con mayúscula. Hace referencia a Dios. Pero los tiempos también del Señor Jesucristo, en esos tiempos y después la palabra Señor significaba amo, significaba dueño, significaba aquel que tenía toda la autoridad en una casa. Cuando habían esclavos, los esclavos se dirigían a los dueños de la casa, aquellos que los habían comprado como Señor. Un discípulo es alguien que sabe que Dios es el Señor.
es la autoridad en su vida. Un discípulo, un seguidor, uno que cree en Jesús, uno que obedece al Señor Jesús, sabe que Jesús es el Señor. Amén. Ahora, ¿qué implica creer, saber y tal vez declarar Jesús es el Señor? ¿Qué implica para un discípulo? ¿Qué implicó para Ananías haber contestado de esta manera? Heme aquí, aquí estoy, Señor. La respuesta de Ananías me hace recordar algunas historias en la Biblia, de grandes personajes en la Biblia, hombres de Dios que nosotros podemos ver en la Escritura y que también se reconocen como hombres de Dios. Me hace recordar la historia de Samuel, este hijo de una mujer que era estéril, Ana, una mujer que deseaba con todo su corazón ser mamá y no podía ser mamá. Y ella oró a Dios y le pidió, Señor, si tú me bendices con un hijo, yo te voy a entregar a ese hijo a ti. No me importa si no vivo con él, si tú me lo das, si tú me lo regalas, yo te lo voy a entregar. Y Dios bendijo a Ana y le regaló un hijo. Y ese hijo fue llamado Samuel. Y después de un tiempo en que Ana pudo disfrutar de su hijo, esta bendición de Dios, dice que ella lo entregó al servicio al Señor, al templo. Y la Biblia dice que cuando él era pequeño, todavía joven, él mientras dormía, el Señor, muy similar a Ananías, lo llamó Samuel. Samuel era pequeñito y pensó que era el sumo sacerdote que lo había llamado. Y como él estaba en el templo para aprender, en cierta manera estaba siendo discipulado para ser un líder, un sacerdote. Cuando escuchó su nombre, él fue al sumo sacerdote y le dijo, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y el sumo sacerdote le dijo, yo no te he llamado. Volvió a acostarse y conocemos la historia. Nuevamente escuchó Samuel. Samuel, este jovencito, nuevamente volvió al sumo sacerdote. Aquí estoy, ¿qué necesitas? Estoy disponible. Yo no te he llamado, pero entendió el sumo sacerdote que al parecer era Dios el Señor que estaba llamando a este jovencito. Y le dijo, cuando escuches tu nombre, di, heme aquí. Y dice la Escritura que cuando volvió Samuel y escuchó otra vez su nombre, el llamado de su nombre, él dijo, Señor, aquí estoy. Y Dios le dio a conocer el propósito y plan que tenía con él. Y vemos que después él fue un gran sacerdote y líder para Israel. Pero también hay otra historia muy similar de un hombre también muy impuro, un hombre muy imperfecto, lleno de errores, de falencias y limitaciones. Y su nombre es Isaías. Este profeta de Dios, y en el cual encontramos un libro en la Biblia, dice en el capítulo 6 de Isaías, que él tuvo una visión de la gloria de Dios. Y cuando tuvo una visión de la gloria de Dios, él vio cuánto pecado e imperfección había en su vida y él sintió que iba a aparecer porque la santidad de Dios era tan grande y que eso iba a terminar con su vida. Pero Dios tuvo misericordia de Isaías en esta visión. Y después de esta visión, dice la Escritura que Dios dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y la Escritura dice que Isaías contestó, nadie había contestado, pero Isaías tomó la palabra y dijo, heme aquí, envíame a mí. Un discípulo del Señor Jesucristo es alguien que tiene una relación con el Señor. Y cuando el Señor llama a su discípulo, aquellos que caminan con el Señor saben contestar, heme aquí, Señor. Esta es una de las primeras características de un cristiano, de un discípulo de Cristo. Es alguien que conoce a su Señor, es alguien que sabe que Dios tiene un propósito, es alguien que sabe que es un aprendiz, alguien que está aprendiendo, que no lo sabe todo, es alguien que está dispuesto a escuchar, a tener una relación, pero es alguien también que está dispuesto a responder un llamado. Un discípulo es alguien que escucha. Y vemos aquí que Ananías en la visión contestó, aquí estoy, Señor. Un discípulo no es tan solo alguien que escucha, sino que es alguien que responde.
Y esto es algo muy importante, querida iglesia, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida Dios se va a comunicar con nosotros. Y yo creo que en su propia vida Dios le ha hablado de muchas maneras. Como dice también la Escritura, que Dios, habiendo hablado antiguamente por los profetas, en este tiempo nos habla a través del Señor Jesús, nos ha hablado a través de la creación, nos ha hablado a través de personas que Él ha enviado, nos ha hablado a través de Jesús a quien Él envió y ahora a través de la Escritura. Dios siempre se está comunicando con su pueblo. El tema es si estamos escuchando a Dios, si queremos escuchar a Dios o estamos haciendo oídos sordos al llamado de Dios. Muchas veces Dios nos habla a través de su Espíritu, de su palabra. Y nosotros, como Esteban le decía a los líderes de Israel, ustedes resisten al Espíritu de Dios. Una de las características de un discípulo del Señor Jesús es que escucha, pero también otra característica es que un discípulo responde cuando el Señor habla. ¿Y cómo debe ser nuestra respuesta? Hemos visto que el Señor ha llamado distintas personas, a Samuel, a Isaías, y en esta oportunidad a Ananías. Y cuando Ananías le dice, aquí estoy, Señor, el Señor comienza a revelarle lo que él tenía planeado y lo que él quería cumplir y usarlo a él para cumplir ese propósito. Versículo 11 en adelante dice, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Uno de los grandes privilegios que un discípulo del Señor tiene es poder trabajar en equipo con Dios. Uno de los grandes privilegios que un discípulo del Señor tiene es cuando el Señor te revela lo que Él quiere y lo que Él va a hacer. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la Escritura dice que el Señor no hacía nada sin revelarlo a sus profetas. Y por eso vemos en el Antiguo Testamento a hombres especiales entregando un mensaje de Dios, a veces un mensaje que tenía que ver con implicaciones futuras, presentes, a veces juicios de Dios que iban a venir, llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y vemos que estos hombres profetas tenían el privilegio de conocer el plan de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió con muchos de los profetas? Cuando ellos recibieron el mensaje de Dios y lo entregaron, ¿qué ocurrió con la mayoría de ellos? Era un privilegio, pero no todos lo veían como un privilegio. Algunos lo veían como algo no bueno. Algunos profetas llegaron a ver ese privilegio que Dios te diga, esto voy a hacer y quiero que tú trabajes conmigo. Algunos profetas lo veían como una gran carga, como algo que no podían soportar, algo que no podían llevar, casi como una maldición para ellos. Queridos amigos, la obra de Dios podemos verla como una maldición. La obra de Dios podemos verla como una carga en nuestra vida. Si Dios nos llama, si Dios se comunica con nosotros para invitarnos a ser parte de lo que Él está haciendo, ¿no será eso un gran privilegio? Un gran privilegio de que en Damasco el Señor no se contactó con cualquiera. Habían más cristianos de seguro, pero Él habló con uno en específico. Cuando Dios nos invita a trabajar con Él, queridos hermanos, eso es uno de los más grandes privilegios que un discípulo, un seguidor pueda tener. No es una maldición. No es algo que Dios dispone para intervenir la tranquilidad de nuestra vida. Tenía una vida tranquila, próspera, tenía una vida en paz, un matrimonio lindo. Mis hijos estaban creciendo sanos y Dios me llamó y todo cambió. Sí, cuando Dios llama, todo cambia. Pero debemos ver a qué Dios nos llama. Si Dios nos llama a participar con Él, no debemos verlo nunca como una carga, sino como uno de los altos privilegios que un discípulo o un pecador puede tener con su Creador y Salvador.
Dice la Escritura que cuando Ananías dijo, aquí estoy, Señor, el Señor le reveló lo que estaba pasando, lo que él estaba haciendo, lo que él ya había comenzado a hacer y lo que él quería seguir haciendo. Le habló de cierto hombre, Saulo de Tarso, que está orando en un lugar y en una visión, Saulo de Tarso ve que un hombre llega llamado Ananías, pone las manos sobre él y ora y recobra la vista. Cuando sale una película nueva, y es una película súper buena, bueno, antiguamente, no sé todavía, creo que sí, pero cuando sale una muy buena película, ustedes saben que hacen toda una publicidad, y antes que la película se abra para todo el público, hay una avant-premiere, ¿ya? Que es un avance de la novedad. Es un avance y esa función que es única, con números solamente limitados, es para algunas personas. Antiguamente se invitaba a los actores, familiares y algunas cosas a la avant-premiere. Era una función especial y después de eso la película era para todos. Aquí lo que vemos es una avant-premiere. Dios estaba entregándole con anticipación a Ananías lo que iba a ocurrir con Saulo de Tarso, lo que estaba ocurriendo. ¿A cuántos de los que estamos aquí le gusta guardar secretos? Vamos a decir secretos buenos, ¿ya? Que es lo mejor. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta contar secretos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos contado un secreto alguna vez? Yo he contado secretos alguna vez. ¿Alguien? ¿Por qué a veces contamos secretos? Exacto, ya no son secretos, ¿cierto? Eso es completamente la verdad. ¿Por qué no nos guardamos? ¿Por qué no nos aguantamos con cierto secreto o cierta noticia o lo que alguien nos comentó muchas veces? ¿Por qué no nos aguantamos eso? Desde la parte positiva, no nos aguantamos porque es algo bueno. Porque es algo tremendo lo que va a pasar. Me contaron que algo bueno viene y pasa y yo no puedo aguantarlo, tengo que contarlo. Y tal vez la primera persona a quien se lo contamos es a la esposa o al esposo o al mejor amigo, al novio. Y contamos. Queridos amigos, lo que Dios estaba haciendo con Ananías es, Ananías, no sabes lo que va a pasar con este hombre. Saulo de Tarso. Él está esperando por ti, está orando. Y en una visión yo le he mostrado que tú vas a llegar, vas a orar por él y esas escamas que tiene en sus ojos van a caer y él va a poder ver. Después nosotros vemos la historia de Saulo de Tarso. ¿Cuánto hizo Saulo de Tarso? ¿Cuánto ha hecho él por ustedes, por nosotros, por la iglesia hoy? Un simple pecador y el peor de los pecadores, como él decía. El Señor lo salvó, se convirtió, pero en sus meros comienzos un simple discípulo estuvo ahí para apoyar a este gran apóstol y líder cristiano. Dios le contó la primicia. Tengo a este hombre que está orando y esperando por ti. Y vemos que en el versículo 13 en adelante, Ananías le contesta al Señor entusiasmado. Estaba saltando y diciendo, Señor, tú te pasas, lo que tú haces siempre es genial. Claro, Señor. Y vemos que en el versículo 13, Ananías le contesta al Señor de esta manera, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, ¿estás seguro? Porque no sé si estás enterado, Señor, no sé si tú eres el Dios que todo lo sabe, pero quiero ponerte al tanto que este hombre ha hecho mucho mal a la iglesia. No sé si lo sabes, Señor, pero quiero ponerte al tanto antes que tomes una mala decisión, Señor. Muchas veces nosotros podemos llegar a tener esta presunción de que Dios necesita de nuestro consejo y ayuda.
de que muchas veces las cosas que Dios hace, no estoy seguro si es lo mejor. Tal vez podríamos hacerlo de esta otra manera, Señor. Y tal vez eso sería para el bienestar del resto de los cristianos de la iglesia. Señor, tú sabes, bueno, no sé si estás enterado, pero Él ha perseguido a tus hijos en Jerusalén y aquí tiene papeles que le autoriza a perseguir también a mis hermanos. No sé si estás seguro de lo que me dice, Señor. Muchas veces cuando el Señor nos pide cosas, en nuestra humanidad nos olvidamos quién es Dios y quién es discípulo. Ananías se había olvidado un poquitito de aquí quién era Dios y quién sabía lo que hay en el corazón de cada hombre. La Escritura dice que a Dios no podemos darle testimonio ni consejo. ¿Se acuerdan de Job? Job cuando vivió toda esa desgracia en su vida, y yo quiero argumentar con Dios. Yo quiero estar delante de Él y decirle por qué yo fui justo delante de ti, mi familia y todo. Yo quiero estar delante de Dios para decirle unas cuantas palabras a Él. Pero cuando Job estuvo delante de Dios, Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo estaba muy equivocado. Un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender. Es alguien que cree, que confía. Pero un discípulo también es alguien que obedece. Y vemos aquí que aunque el Señor le estaba entregando y dándole a conocer los planes que él tenía con Saulo, dice que Ananías no le contestó, Señor, inmediato voy, lo que tú dices, lo hago. Sino que dijo, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Será que el Señor no estaba enterado de eso? ¿Será que el Señor no lo sabía? El tema es que Ananías tenía algo todavía en su corazón. Tal vez él estaba asustado de Saulo de Tarso. Tal vez no creía y confiaba todavía que Dios podía hacer algo hasta con este hombre. Mira, si nos fijamos en el versículo 11, el Señor va a repetir una palabra a Ananías. El versículo 11 dice, el Señor dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Pero si leemos después la respuesta del Señor, cuando Ananías pone estas objeciones, versículo 15 dice, pero el Señor le dijo, ve, y la Escritura tiene una coma. Y tiene una coma porque el énfasis está, ve. Muchas veces cuando nuestras hijas en nuestra casa están comiendo y les decimos, apaga la tele porque tienes que comer, porque se distraen mucho. Nosotros le decimos, apaga la tele, concéntrate en tu comida, termina la comida y puedes ver la televisión. Pero muchas veces ella siempre obedece nuestras instrucciones, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes conocen niños así, ¿cierto? Tenemos niños por así, obedientes a la primera. Pero cuando vemos que le decimos apaga la televisión y no la apaga, les damos las razones, después le decimos apágala. Y cuando decimos apágala, ellas saben lo que significa apágala. Y apagan la televisión. El Señor lo que le contesta después a Ananías aquí es, ve. Le dice, ve. Porque Él, y después le entrega las razones, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y el versículo 17 entonces dice que Ananías fue. Ahí sí que sí. Señor, heme aquí estoy, Señor. Versículo 7 dice, y Ananías fue. Y dice, entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. El bautismo de Saulo de Tarso fue llevado a cabo no por un apóstol, no por un diácono, sino que fue llevado a cabo por un cierto discípulo llamado Ananías. Un discípulo tiene estas características. Es alguien que quiere escuchar a Dios, pero quiere escucharlo de verdad. Un discípulo no tan solo quiere escuchar a Dios de verdad, sino que un discípulo
responde al llamado del Señor. El Señor tuvo que decirle a Ananías 2 veces, ve, pero después de la segunda dice, Ananías fue. Pero aquí vemos también la tercera característica. Ananías al final, ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció al Señor. Tal vez él iba con miedo y temor sabiendo la reputación de Saulo. Tal vez esto será una trampa. Me va a agarrar, me va a aprisionar. Ananías confió en la visión, confió en Dios y fue, obedeció. Y sabemos la historia que cuando él entró, obedeció al Señor, Saulo pudo ser bautizado. Muchas veces nosotros podemos poner objeciones a la obediencia de Dios por muchas razones. A veces objeciones porque la voluntad de Dios no nos gusta, no es lo que preferimos, no es lo que queremos, no es lo que estamos acostumbrados. A veces objeciones a obedecer porque dudamos de Dios. Si Dios me pide esto, ¿qué va a pasar con mi casa, mi familia? La voluntad de Dios no es una opción para un discípulo. Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo es alguien que ha entendido quién es el Señor y quién es el aprendiz. Dios siempre tiene propósito y los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros. Podemos cuestionar por qué Dios lo hace de esta manera, lo ha determinado de esta manera, pero lo cierto, lo que la Biblia nos comprueba es que los propósitos de Dios siempre tienen un final bueno. Un final para su gloria, un final para nuestro bien. Los propósitos de Dios son más grandes que nuestros deseos, nuestras preferencias, lo que queremos, nuestros propios planes. Y por lo tanto, vemos aquí que un simple discípulo, un cierto discípulo llamado Ananías, hizo lo que los apóstoles hicieron, lo que los diáconos hicieron. Ananías obedeció. Y por cuanto obedeció, Saulo de Tarso tuvo este recibimiento por el primer cristiano. El primer cristiano que vino y puso sus manos sobre este perseguidor de la iglesia, puso sus manos en amor y de compañerismo, no fue un apóstol, fue cierto discípulo. Este fue el primer encuentro que Saulo de Tarso tuvo con un verdadero cristiano, un encuentro positivo, después de haber perseguido a tantos. Queridos hermanos, hoy día quiero que nos vamos a la casa con lo que la Escritura dice de la respuesta de Ananías. Aquí estoy, Señor. Si el Señor a usted le habla, si el Señor a usted le indica cuál es su voluntad, su propósito, ¿estamos dispuestos para decir, aquí estoy, Señor, hágase como tú quieres, no como yo quiero? Ananías lo hizo. Él era un simple o cierto discípulo. Pero es un ejemplo en el libro de Hechos para todos los cristianos, para todos nosotros.